Yo siempre pensé que la sangre era más espesa que el agua. Que Iván, mi hermano mayor, era el muro inquebrantable entre el mundo y yo. Hasta que un martes de octubre, en el patio del instituto, escupió mi secreto como veneno: Rubén es un puto maricón. Se acuesta con tíos. El silencio que siguió fue un cuchillo. Y yo, con 16 años, sentí como mi piel se rasgaba en vivo, expuesta bajo el sol implacable de Barcelona. Aquellas palabras no solo me desnudaron, me convirtieron en carnaza para los lobos. En un instante, los murmullos se volvieron risas. Las miradas curiosas se transformaron en puñales. Y mi vida, esa frágil burbuja que había inflado con mentiras piadosas, estalló en 1000 pedazos irrecuperables. Como podía mi propio hermano, el que juró protegerme de padre cuando nos pegaba por tonterías, ¿traicionarme así? El shock me dejó mudo. Pero el odio, ese, empezó a bullir como lava bajo la Sagrada Familia, lista para erupcionar. Y lo peor, no fue un arrebato de ira ciega. Iván lo planeó. Lo vi en sus ojos. En esa sonrisa torcida que fingía ser sorpresa cuando los demás se volvieron contra mí. Aquel día, en el corazón de Gracia, mi barrio, mi hermano no solo me mató, me resucitó como un fantasma en mi propia piel. File 1. Me llamo Rubén. Y antes de que todo se fuera al infierno, mi vida en Barcelona era como esas calles empedradas del barrio gótico, laberínticas, llenas de sombras encantadoras, pero siempre con un sol que se colaba entre los edificios para recordarte que la belleza duele si la miras demasiado de cerca. Tenía 16 años. El pelo revuelto por el viento del Mediterráneo que subía desde la playa de la Barceloneta. Y un secreto que guardaba como un tesoro enterrado bajo las baldosas de la Plaza del Rey. Era gay. Lo supe a los 13. Cuando vi a un chico en el metro, con esa mandíbula cuadrada y ojos que parecían pozos de aceite. Y sentí un tirón en el estómago que no era hambre ni miedo, sino algo vivo, hambriento, que me hacía querer tocarlo sin permiso. Iván era mi ancla. 3 años mayor. Con esa complexión atlética que heredó de papá, el mismo que nos abandonó cuando mamá enfermó de cáncer y nos dejó solos en un piso diminuto en el Eixample. Él era el que cargaba con todo. Trabajaba medio tiempo en una panadería de la calle Verdi, amasando baguettes antes del amanecer, para pagar las facturas que mamá ya no podía. Eres mi pequeño Ruby, me decía siempre, revolviéndome el pelo con esa mano callosa que olía a harina y levadura. Nadie te tocará mientras yo esté aquí. Y yo le creía. Dios. ¿Cómo le creía? Éramos huérfanos de padre. Pero no de lealtad, mamá. Postrada en la cama con su quimio interminable, nos unía como si fuéramos las dos mitades de un corazón latiendo al unísono. Pero la lealtad tiene grietas. Empecé a notarlo en los pequeños detalles. Como cuando Iván me pilló mirando demasiado tiempo a un compañero en el instituto. Estudiaba en el IES Josep Tarradellas. Un edificio gris y anodino en el corazón de Gracia, donde los pasillos olían a libros viejos y a sudor adolescente. Aquel chico se llamaba Marc. Un moreno de ojos verdes que jugaba al fútbol en el recreo. Y una vez, ¿en el baño? Nuestras miradas se cruzaron en el espejo mientras me lavaba las manos. Sentí ese calor traicionero subir por mi cuello. Y sonreí como un idiota. Iván, que venía a recogerme ese día porque mamá había tenido una crisis, me vio salir con las mejillas encendidas. ¿Qué pasa?
¿Marica? Murmuró en el coche, con esa risa que pretendía ser broma pero cortaba como vidrio. Me quedé helado. ¿Qué has dicho? Él se encogió de hombros, encendiendo un cigarro con el encendedor del salpicadero. Nada. Ruby. Solo bromeo. Pero cuida tu espalda. La gente aquí es de mierda. Aquella noche, en casa, el piso se sentía más pequeño. Mamá dormía en su habitación, el gotero pitando como un reloj roto. Y nosotros dos en la cocina, comiendo paella recalentada de la cena anterior. Iván no volvió a mencionarlo. Pero algo cambió. Empezó a interrogarme sobre mis amigos. ¿Quién es ese Mark? ¿Te gusta? Lo decía con tono protector. Pero sus ojos, esos ojos marrones que eran idénticos a los míos, brillaban con algo oscuro. Como si estuviera midiendo el terreno para una batalla que yo no veía venir. Yo negaba, riéndome nervioso, cambiando de tema a la próxima manifestación por el independentismo que tanto le gustaba a él. Barcelona bullía entonces con banderas esteladas ondeando en las fachadas. Y el Procés era el pan de cada día en las noticias que veíamos en la tele vieja. Somos catalanes. Ruby, me decía Iván. No nos dobleguemos ante Madrid. Somos fuertes. Yo asentía, queriendo ser como él, firme, inquebrantable. Pero yo no era fuerte. No como él. Mi fuerza estaba en el silencio. En las noches que pasaba despierto mirando el techo agrietado. Imaginando cómo sería besar a Mark sin que el mundo se enterara. O en las tardes robadas en el Parc de la Ciutadella, donde me sentaba bajo los plátanos con un libro de poesía de Lorca, ese poeta gitano que escribía sobre amores prohibidos como si los hubiera vivido en carne propia. Lorca me salvaba, sus versos eran mi escudo contra la realidad. Verde que te quiero verde. Recitaba en voz baja, sintiendo el verde de los ojos de Mark en cada sílaba. La presión empezó a acumularse como la humedad en las paredes de nuestro piso. Mamá empeoraba, el cáncer se había extendido a los huesos. Y sus dolores eran gritos ahogados en la almohada que me despertaban a medianoche. Iván se volvía más irritable, fumando uno tras otro en el balcón diminuto que daba a un patio interior lleno de tendederos. Papá era un cabrón. Pero al menos pagaba. Soltaba a veces, con la voz ronca por el tabaco. Y yo, queriendo aliviar su carga, le contaba chistes tontos o le ayudaba a doblar la ropa de la lavandería. Pero él empezaba a mirarme diferente. Como si mi secreto, ese que aún no había confesado pero que flotaba en el aire como humo, fuera una mancha en nuestra hermandad. Una noche, después de una discusión con el jefe en la panadería, me tratan como a un esclavo. Ruby. Por ser catalán. Iván llegó borracho. Olía a cerveza barata de algún bar en la calle Torrent de L. Hoya. Se dejó caer en el sofá. Y yo, tratando de ser el hermano pequeño útil, le preparé un café solo, negro como la noche barcelonesa. Siéntate, me ordenó. Y su voz tenía ese filo que usaba con los matones del barrio. Obedecí. ¿Eres gay? ¿Rubén? Dime la verdad. El corazón me dio un vuelco. Miré el suelo. Las baldosas frías que mamá había fregado esa mañana con las pocas fuerzas que le quedaban. Iván. Por favor. Él se inclinó hacia mí.
Su aliento caliente en mi cara. Si lo eres. Lo entiendo. Pero no lo seas aquí. No en esta casa. No con mamá muriéndose. Sería su fin. Lágrimas me picaban en los ojos. Pero las contuve. Asentí. Mintiendo con la cabeza. No soy nada. Iván. Solo tu hermano. Aquella mentira fue el primer ladrillo en el muro que nos separaría. Desde entonces. Él me vigilaba. Revisaba mi móvil cuando me duchaba. Borraba fotos de chicos que guardaba en una carpeta oculta. Por tu bien. Decía. Y yo. Por amor a él. Por miedo a perderlo. Lo permitía. Era mi protector. ¿No? El que me defendía de los bullies en el instituto cuando éramos niños. Pero ahora. Su protección olía a control. A cadenas invisibles que me apretaban el pecho cada vez que Mark me sonreía en el pasillo. Los días se volvieron un ritual de disimulo. En el instituto. Evitaba a Mark. Respondiendo a sus invitaciones con excusas torpes, tengo que ayudar en casa. En realidad. Volvía temprano para cuidar a mamá. Cambiarle las sábanas empapadas en sudor. Leerle fragmentos de novelas rosas que le gustaban antes de que el sueño la venciera. Eres un buen chico. Rubén. Murmuraba ella. Acariciándome la mano con dedos frágiles como alas de mariposa. Cuida de tu hermano. Ironía cruel, yo cuidaba de todos menos de mí. Iván. Mientras tanto. Salía más. Se unía a grupos independentistas radicales que pintaban muros en la noche. Gritando consignas contra el Estado español. Volvía con moretones de alguna refriega con la policía. Y yo le curaba las heridas en silencio. Aplicando yodo con manos temblorosas. Esto es por nosotros. Ruby. Me decía. Mientras yo evitaba sus ojos. Por ser libres. Libre. La palabra resonaba en mi cabeza como una burla. ¿Libre de qué? ¿De ser yo mismo? La tensión crecía como la marea en la Costa Brava. Una tarde. En el metro de la L4 hacia el centro. Vi a Iván besando a una chica en el andén. Ella era guapa. Con pelo negro y un vestido floreado que olía a jazmín. Sentí una punzada de envidia. No por ella. Sino por la facilidad con que él podía reclamar su deseo sin vergüenza. Cuando subí al vagón y me senté frente a él. Fingí no haber visto nada. Pero él lo notó. No mires así. Maricón. Siseó bajito. Para que nadie oyera. El vagón traqueteaba. Y Barcelona pasaba borrosa por las ventanas, la casa batió con sus huesos ondulados. Como si Gaudí hubiera esculpido mi confusión interna. Esa noche. Solo en mi habitación, un cuartito con vistas a un muro ciego. Lloré por primera vez en meses. Abracé la almohada. Imaginando que eran los brazos de Mark. Y susurré en la oscuridad, te quiero. Pero no puedo. El secreto me ahogaba. Pero contárselo a Iván sería firmar mi sentencia. Él era mi hermano. Mi verdugo en potencia. Y Barcelona. Con su caos vibrante. Era testigo mudo de mi lenta asfixia. Los meses siguientes fueron un lento envenenamiento. Mamá entró en fase terminal. Y el Hospital Clinic se convirtió en nuestra segunda casa, pasillos estériles iluminados por fluorescentes que zumbaban como avispas enfurecidas.
El olor a desinfectante que se pegaba a la ropa como culpa. Iván y yo nos turnábamos para velarla, él de día. Yo de noche. Porque decía que yo era más suave con ella. Pero en realidad, era su forma de mantenerme alejado del instituto. De Mark. De cualquier atisbo de vida propia. Quédate con mamá. Ruby. Yo me encargo de todo lo demás. Todo lo demás, las facturas. La comida. ¿Y ahora? Mi vigilancia. En el hospital. Mamá deliraba a veces. Rubén. Mi niño. Sé que tienes un corazón grande. Ama como quieras. Pero con cuidado. Sus palabras. Entre toses que le sacudían el cuerpo huesudo. Eran como puñales dulces. ¿Sabría? Intuía mi secreto en la forma en que evitaba hablar de chicas. ¿En mis silencios prolongados? Asentía. Besándole la frente fría. Y prometía, te quiero. Mamá. Todo estará bien. Mentira otra vez. Nada estaba bien. Iván. Al otro lado de la cama. Me lanzaba miradas que decían, cállate. No la alteres. Fuera del hospital. Barcelona seguía su ritmo indiferente. Las ramblas bullían de turistas con cámaras. Vendedores de castañadas asando castañas en braseros humeantes. Y yo caminaba entre ellos como un fantasma. Con la mochila del instituto colgando vacía porque había faltado clases para estar con mamá. En una de esas caminatas. Me topé con Mark en la Plaza Cataluña. Estaba solo. Sentado en un banco. Comiendo un bocadillo de jamón serrano. Nuestras miradas se cruzaron. Y por un segundo. El mundo se detuvo. ¡Ey! Rubén. ¿Dónde te has metido? Te echo de menos en mates. Su sonrisa era como el sol filtrándose por las hojas de los plátanos, cálida. Invitadora. Me senté a su lado. El corazón latiéndome en los oídos. Hablamos de tonterías, el próximo partido del Barça. El profesor de historia que parecía un dictador franquista. Pero bajo las palabras. Había corriente eléctrica. Cuando su rodilla rozó la mía accidentalmente. No me aparté. Fue el primer toque real. Inocente. Que me hizo sentir vivo. Pero la euforia duró poco. Iván me esperaba en casa. Con el móvil en la mano. ¿Dónde estabas? Llamé al hospital y no estabas. Su voz era hielo. Le conté la verdad a medias, caminando. Necesitaba aire. Él se acercó. Invadiendo mi espacio personal. Y olí el sudor de su turno en la panadería mezclado con rabia. No mientas. Rubén. Te vi con ese niñato en la plaza. ¿Es tu novio? El maricón con el que te revuelcas. El pánico me paralizó. ¿Cómo? Él sonrió. Esa sonrisa lobuna. Te sigo. ¿Ella? Por tu bien. Si mamá se entera. La matas. ¿Y si el barrio se entera? Nos echan a patadas. Somos catalanes. Pero aquí en Gracia. La familia es sagrada. Y los maricones no caben. Aquella noche. No dormí. Me encerré en el baño. Mirando mi reflejo en el espejo empañado, ojos hundidos. Piel pálida como la de mamá.
¿Cuánto tiempo podría soportar esto? Iván no era solo protector, era carcelero. Empezó a imponer reglas, no salir solo después de las 8. No hablar con chicos en el instituto. Y obligatoriamente ir a misa los domingos en la Basílica de Santa María del Pi. Para que Dios te enderezara. Iba. Por supuesto. Me sentaba en el banco de madera pulida, inhalando incienso y oraciones en catalán, mientras el sacerdote hablaba de amor fraterno. Ironía, el amor de Iván era una soga al cuello. La humillación se acumulaba en capas finas, como el polvo en los muebles de casa. En el instituto, aunque aún no se sabía nada, sentía las miradas. Iván había empezado a soltar indirectas con sus amigos. Tíos del barrio que venían a casa a beber cervezas Estrella y ver el fútbol. Mi hermano es un sensible. Siempre con libros de poetas muertos. Risas. Yo me reía con ellos. Pero por dentro me retorcía. Una vez, uno de ellos, un tipo llamado Pau con tatuajes de la señera en los brazos, me dio una palmada en la espalda demasiado fuerte. Anímate. Rubén. ¿No tienes novia? Te ayudo a ligar. Iván intervino, déjalo. Es tímido. Demasiado tímido. El subtexto era claro, demasiado para ser hombre. Mamá murió un jueves de noviembre. Bajo una lluvia torrencial que azotaba las ventanas del hospital como lágrimas divinas. Estábamos los dos allí. Iván sosteniéndole la mano derecha. Yo la izquierda. Os quiero. Hijos míos. Susurró ella. Y su mirada se posó en mí con una ternura que me rompió. Luego. ¿Se fue? Silencio. Iván se levantó primero, besándole la frente. Era una santa. Yo no pude moverme. Lloré hasta que el cuerpo me dolió. Un llanto gutural que salía de lo más hondo. Como si con ella se llevara mi última excusa para no explotar. El funeral fue en la iglesia del barrio. Un ataúd blanco cubierto de flores de cempasúchil que mamá adoraba. Barcelona lloraba con nosotros, cielo gris. Calles resbaladizas por la lluvia. Familiares lejanos vinieron de Madrid, irónico. Con el odio de Iván al centro. Y me abrazaron murmurando condolencias. Pobre chico. Tan joven para perder a su madre. Iván. De negro impecable. Era el pilar, hablaba con el sacerdote. Organizaba el entierro en el cementerio de Montjuic. Yo era el accesorio. El hermano pequeño roto que apenas articulaba palabras. Después. En casa. El vacío se hizo tangible. El pitido del gotero ya no existía. Y el silencio era ensordecedor. Iván bebió esa noche. Solo en la cocina. Yo entré a por agua. Y él me miró con ojos rojos. Ahora solo estamos nosotros. Ruby. Somos familia. No me falles. Su voz era suplicante. Pero debajo. Amenaza. Asentí. Sirviéndome el vaso con manos temblorosas. Nunca. Iván. Pero en ese momento. Juré en silencio, algún día. Escaparía de esta jaula que él había construido con amor torcido. La escuela reanudó una semana después. Y fue como volver a una trampa. Mark me buscó en el recreo.
con esa preocupación genuina que me hacía querer confesarle todo. Lo siento por tu mamá. Rubén. Si necesitas hablar. Su mano en mi hombro fue un bálsamo. Pero la aparté rápido. Mirando alrededor por si Iván, que ahora venía a recogerme a diario, nos veía. Gracias. Estoy bien. Mentira. No estaba bien. Estaba ahogándome en deudas emocionales, la pérdida de mamá. El control de Iván. El deseo no dicho por Mark. Iván intensificó su vigilancia. Instaló una app en mi móvil para rastrear mi ubicación, por seguridad. Con mamá muerta. Y las noches. Cuando él salía a sus reuniones independentistas. Me dejaba solo con instrucciones: no abras la puerta a nadie. Especialmente a tíos. Me sentía como un criminal en mi propia casa. Un piso que ahora parecía una prisión con vistas a l'Eixample. Donde las luces de los balcones vecinos parpadeaban como ojos acusadores. El abuso no era físico. No aún. Era psicológico. Un goteo constante que erosionaba mi alma. Me obligaba a confesar pecados inventados en confesionarios improvisados en la cocina. ¿Pensaste en ese chico hoy? Dime. Y lo perdonamos. Confesaba. Inventando detalles para que dejara de insistir. Y él asentía. Como un confesor sádico. Bien. Ruby. Eres bueno. Pero no lo olvides, el pecado mata. Una noche. Después de una manifestación que terminó en cargas policiales, Iván volvió con un ojo morado y furia en vena. Explotó. Mira lo que nos hace España. Nos pisan como a gusanos. Me gritó mientras yo le ponía hielo en la cara. ¿Y tú? ¿Qué haces? Follándote a tíos en vez de luchar. Lágrimas mías cayeron en la compresa. Iván. No soy. Él me empujó contra la pared. Su rostro a centímetros. Cállate. Eres una vergüenza. Mamá estaría avergonzada. El impacto fue como un latigazo. Me deslicé al suelo. Sollozando. Y él se fue al balcón a fumar. Dejando que su veneno se filtrara en mis pulmones. Aquella humillación fue el punto de no retorno. Empecé a planear en secreto, a ahorrar dinero de los recados que hacía para vecinos. Buscar pisos compartidos en apps anónimas. Barcelona era grande, había refugios para chicos como yo. Asociaciones LGBT en el Raval que prometían ayuda. Pero el miedo me paralizaba. Iván era mi sangre. Mi historia. ¿Podía traicionarlo como él me traicionaba a mí cada día? El invierno llegó a Barcelona como un amante cruel, viento helado del Mistral que barría las calles de Gracia. Haciendo crujir las persianas de los bares como huesos viejos. Y niebla que se enredaba en las torres de la Sagrada Familia como secretos no confesados. Yo navegaba esos días en una niebla propia. Un limbo donde el duelo por mamá se mezclaba con el terror a Iván. Y el anhelo por Mark era el único faro titilante. En el instituto. Las clases eran un borrón, profesores hablando de la guerra civil como si fuera un cuento lejano. Mientras yo garabateaba en los márgenes de mis cuadernos versos robados de Lorca. El amor de mis entrañas. Mark seguía acercándose. Sutilmente, un caramelo compartido en el pupitre. Una nota en mi taquilla con un dibujo torpe de un corazón catalán. Cada gesto era un riesgo calculado. Un paso en la cuerda floja sobre el abismo que Iván había cavado. Pero Iván cavaba más profundo. Ahora, sus bromas se filtraban al mundo exterior.
En una cena con amigos del barrio, tíos de la peña independentista. Con camisetas de Psial 1 y cervezas en mano. Soltó delante de todos: Rubén es el romántico de la familia. Sueña con príncipes. No con princesas. Risas estruendosas. Palmadas en mi espalda que dolían como recordatorios. Yo me sonrojé, bajando la vista al plato de butifarra con monjetes, sintiendo el calor subir por mi cuello como lava. «Déjalo, Iván», murmuré. Pero él siguió: «Es que es sensible. ¿Sabéis? Como esos poetas que lee Lorca y sus mariconadas». El silencio que siguió fue espeso, roto solo por una tos incómoda. Pau. El tatuado. Cambió de tema a la próxima diada. Pero el daño estaba hecho. Esas palabras eran semillas plantadas, listas para germinar en chismes. Al día siguiente. En el instituto. Lo noté. Susurros en los pasillos. Miradas desviadas en el comedor. Un grupo de chicas de mi curso. Las que fumaban a escondidas detrás del gimnasio. Me señalaron riendo mientras comía mi bocadillo solo en una esquina. ¿Es verdad lo de Rubén? ¿Que le gustan los chicos? El rumor había volado. Kertes y de Iván y su lengua suelta. Corrí al baño. Me encerré en un cubículo y vomité el desayuno. No por asco, sino por pánico puro. ¿Cómo podía mi hermano filtrar veneno así? ¿Era odio? ¿O miedo? ¿O ambas cosas? ¿Enredadas como las raíces de un olivo centenario? Esa tarde. Confronté a Iván en casa. Él estaba planchando camisas para la semana, gesto doméstico que contrastaba con su brutalidad. Y yo entré como una tormenta. Dime que no lo has dicho. Dime que no has ido contando por ahí que soy. Él dejó la plancha. Su rostro impasible como la fachada de la pedrera. ¿Qué? ¿Maricón? ¿Eso te molesta? Se acercó, invadiendo mi espacio de nuevo. Y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. No de remordimiento, sino de rabia. Lo hago por ti. ¿Ella? Para que te cures antes de que sea tarde. El barrio habla. Rubén. Si no lo corto yo, lo cortarán ellos con cuchillos. Sus palabras eran lógica retorcida. El tipo de excusa que un matón usa para justificar golpes. Lo empujé. Un gesto débil pero mío. Déjame en paz. No soy tu experimento. Él me agarró la muñeca, apretando hasta que dolió. Eres mi hermano. Y los hermanos se salvan. Aunque duela. El dolor en la muñeca fue el primero físico. Un moretón morado que escondí bajo mangas largas. Pero el verdadero daño era invisible, se filtraba en mis sueños. Donde Iván me perseguía por las callejuelas del Born, gritando mi secreto a los ecos. Despertaba sudando, con el corazón galopando como en una carrera de ciclistas por la diagonal. Y durante el día, el acoso en el instituto escalaba. Notas en mi pupitre: maricón. Vete a Madrid. En el recreo. Pelotazos accidentales que me rozaban la cabeza. Marc. Bendito Marc. Intentaba defenderme: dejadlo en paz. Tíos. Es mi amigo. Pero sus palabras solo avivaban el fuego, ahora lo miraban a él también. Como culpable por asociación. Iván lo sabía todo.
Por supuesto. Me esperaba a la salida. Apoyado en su moto vieja, una Vespa abollada que compró de segunda mano. Y me interrogaba en el camino a casa. Zigzagueando por las avenidas atestadas de tráfico. ¿Quién te ha tocado hoy? ¿Ese Mark? Dime. Y lo arreglo. Arreglar. Como si yo fuera un grifo roto. Una vez. Lo vi confrontar a un chico en la puerta del instituto. Agarrándolo por el cuello de la camisa. Tócale a mi hermano y te parto la cara. El chico balbuceó una disculpa. Y la multitud aplaudió a Iván como a un héroe. Pero yo. Viendo desde lejos. Sentí náuseas. Su protección era una jaula más grande. Pintada de oro falso. La soledad se volvió mi compañera fiel. Pasaba las tardes en la Biblioteca Municipal de Gracia. Un refugio de estanterías altas y silencio reverente. Leyendo sobre derechos LGBT en España, la Ley de Matrimonio Igualitario del 2005. Las manifestaciones del orgullo en el centro. Me imaginaba allí. Marchando con banderas arcoíris bajo el sol de junio. Gritando Visca el amor jure. Pero la realidad me anclaba. Iván revisaba mis búsquedas en el historial del ordenador compartido. Borrando pestañas con un clic acusador. No pierdas el tiempo con esa mierda. Rubén. Enfócate en ser normal. Normal. La palabra me perseguía como un espectro. ¿Qué era normal en una ciudad donde Picasso pintaba amores imposibles? ¿Donde el flamenco lloraba pasiones prohibidas en los tablaos del Poble Sec? Pero en nuestro piso. Normal era la norma de Iván, cenas silenciosas frente a la tele. Donde él comentaba noticias sobre el juicio del Procés con pasión contenida. Y yo asentía. Masticando fideuá sin sabor. Una noche. Después de una cerveza de más. Él se abrió un poco. ¿Sabes? Ruby. Cuando papá se fue. Juré que te protegería. Pero esto. Ser gay. Es como invitar al diablo a casa. Mamá lo habría odiado. Mentira. Mamá me habría abrazado. Pero no lo contradije. Solo bajé la vista. Sintiendo el peso de su amor como una losa. El dolo se acumulaba. Capa tras capa. Hasta que respiré rendición. Empecé a cortarme en secreto. No profundo. Solo rasguños en los muslos con una cuchilla de afeitar robada del baño. Cada línea roja era un alivio temporal. Un soy real en medio del entumecimiento. Ocultaba las marcas bajo pantalones vaqueros. Pero Iván las olió. Como un sabueso. ¿Estás loco? Cortándote por un capricho. Me quitó la cuchilla esa noche. Pero no el dolor. Pide ayuda a Dios. No a la sangre. En el instituto. El acoso alcanzó un pico bajo. Durante una clase de educación física. En el campo de fútbol detrás del edificio. Un grupo me rodeó en los vestuarios. Muéstranos lo que tienes. Maricón. Se burlaban. Tirando de mi toalla. Me defendí pataleando. Gritando hasta quedarme ronco. Y un profesor intervino. Pero el daño estaba hecho, moretones en los brazos. Y un terror que me hacía orinar en los baños públicos en vez de los del instituto. Llamé a Iván desde una cabina. Sollozando. Él llegó en minutos. Furioso. Arregló el problema a su modo, amenazas a los padres de los chicos.
Visitas nocturnas que olían a intimidación. Nadie toca a mi familia, declaró. Pero en sus ojos vi desprecio hacia mí. El detonante de todo. Aquella semana evité a Mark por completo. Él me mandó un mensaje, el primero que me atreví a leer en mi móvil vigilado: Rubén. Háblame. Me importas. Lágrimas cayeron en la pantalla. Me importas. 2 palabras que valían más que toda la protección de Iván. Pero responder era un lujo que no podía permitirme. No aún. El invierno cedió a una primavera tibia, con jacarandas tiñendo de violeta las aceras del Passeig de Gracia. Y con las flores. Llegó la grieta definitiva en el muro de Iván. Una noche, volviendo de una reunión, me confesó: he conocido a alguien. Se llama Laia. Es de las nuestras. Independentista hasta la médula. Su voz era suave, casi vulnerable. Por un segundo, vi al hermano de antes. Me alegro por ti, dije. ¿Sincero? Él sonrió. Pero luego añadió: tú también encontrarás a alguien. Una chica. Quiero decir, algún día. El mazazo. Otra vez. El recordatorio. Me fui a mi habitación. Cerré la puerta con pestillo. Y por primera vez escribí en mi diario, un cuaderno escondido bajo el colchón: Iván me está matando. Y lo peor es que lo hace por amor. La grieta se ensanchó en mayo, cuando el sol de Barcelona empezaba a quemar como un interrogatorio. Iván estaba obsesionado con Laia, la mencionaba en cada comida, describiendo sus ojos verdes como el mar de la Costa Brava en tormenta. Sus protestas en la universidad contra la sentencia del Supremo. Es fuerte. Ruby. Como yo. Como deberíamos ser todos. Yo escuchaba en silencio, envidiando esa libertad que él reclamaba para sí mientras me la negaba. Laia era el catalizador, con ella. Iván parecía más humano. Menos tirano. Me invitó a conocerla en un café del Born. Un sitio con mesas de madera reciclada y arte abstracto en las paredes. Sé simpático, me advirtió en el metro. Y no hagas el tonto. Laia era guapa, con el pelo corto teñido de rojo senyera y un piercing en la nariz que la hacía parecer una rebelde de cómic. Me dio 2 besos al llegar, oliendo a patchouli y rebeldía. Encantada. Rubén. Iván habla mucho de ti. Hablamos de todo, del Barça ganando la Liga, de las sardanas en la plaza de la Catedral. Incluso de mamá: ella perdió a su padre en la represión post-procés. Por un momento me sentí normal, incluido. Pero Iván observaba, tenso. Y cuando Laia mencionó casualmente el orgullo: deberíamos ir este año. ¿No? Es parte de la lucha por la libertad. Él cambió de tema bruscamente. Rubén no es de esas movidas. Es más de quedarse en casa. El viaje de vuelta fue un campo minado. Buena chica. Podrías aprender de ella. ¿Aprender qué? ¿A fingir? ¿A amar en secreto? Esa noche, solo en mi habitación, busqué en el móvil, borrando el historial después, refugios para jóvenes LGBT. Encontré el Centre de Serveis Socials del Raval. Un lugar que prometía terapia gratuita y alojamiento temporal.
El corazón me latió fuerte, era un plan. Un escape. Pero el miedo era mayor, ¿y si Iván me encontraba? ¿Y si me dejaba sin nada? ¿Como papá a nosotros? El acoso en el instituto. Meanwhile. Había mutado. Ya no eran bromas, eran aislamiento. Me sentaba solo en el comedor, con la bandeja de ensalada marchita intacta, mientras los demás formaban clanes impenetrables. Mark resistía, trayéndome su postre a escondidas. No les hagas caso. Son idiotas. Sus ojos, tan cercanos, me desarmaban. Una tarde, en la biblioteca del instituto, un rincón polvoriento con enciclopedias amarillentas. Me besó. Fue impulsivo, yo hojeaba un libro de historia catalana. Él se inclinó para señalar una página. Y sus labios rozaron los míos. Suave. Tentative. Como probar un fruto prohibido. El mundo se detuvo, saboreé a chicle de menta y promesas. Pero duró segundos. Alguien entró. Y nos separamos como culpables. El beso fue mi secreto más dulce. Pero también mi perdición. Esa noche, Iván me confrontó. ¿Dónde has estado? Tu ubicación dice biblioteca. Pero hueles a miedo. Mentí. Balbuceando sobre un proyecto. Él no compró. Me obligó a desnudarme, muéstrame si tienes marcas nuevas. Y aunque no vio nada físico, su escrutinio me dejó desnudo emocionalmente. Estás cambiando. Rubén. Y no para mejor. Si sigues así, te mando a un internado en Girona. Lejos de tentaciones. El internado fue la gota que colmó. Girona. Con sus murallas medievales y su catedral gótica. Era exilio disfrazado de salvación. Lloré en la ducha. El agua caliente lavando lágrimas y planes. Al día siguiente. Escribí a Mark desde un email anónimo, lo siento. No puedo verte más. Es peligroso. Su respuesta llegó horas después, dime qué pasa. Te quiero. ¿Te quiero? Palabras que me destrozaron y me reconstruyeron a la vez. El turning point llegó un viernes de finales de mayo. En el patio del instituto durante la hora del almuerzo. El sol pegaba fuerte, convirtiendo el asfalto en una sartén. Y los alumnos se apiñaban bajo los toldos como sardinas. Yo estaba solo, comiendo una manzana a mordiscos nerviosos. Cuando Iván apareció. No avisado. No esperado. Venía de la panadería. Con el delantal aún puesto. Manchado de harina como un fantasma de pan. Rubén. Gritó. Atrayendo todas las miradas. Corrí hacia él. Pánico en las venas. ¿Qué haces aquí? Pero él no escuchó. Empujó a un grupo de chicos que me rodeaban cerca, incluyendo a Mark, que me miraba horrorizado, y proclamó. Voz ronca por la emoción, dejad a mi hermano en paz. Sí. Es gay. Pero es sangre de mi sangre. El que lo toque. Se las verá conmigo. El silencio fue nuclear. Luego. El estallido, risas. Silbidos. Gritos de maricón y defensor de jotos. Mark palideció. Retrocediendo como si lo hubiera abofeteado. Yo me quedé petrificado. La manzana cayendo al suelo y rodando como una rueda de la fortuna rota.
Iván me abrazó entonces. Protector. Pero su abrazo era una sentencia. Te salvo. Ruby. Ahora lo saben. Y acabará. ¿Acabará? Me solté, empujándolo con toda mi fuerza flaca. Me has matado. Cabrón. Has gritado mi secreto al mundo. Lágrimas corrían por mi cara, mezcladas con sudor. La multitud grababa con móviles. Flashes como relámpagos en tormenta. Corrí. Dejé atrás el instituto. Las calles de Gracia. Hasta el Park Güell, donde me acurruqué bajo un banco, hiperventilando. El Gaudí modernista, esos mosaicos ondulantes como olas de locura, parecía burlarse de mí. Mi secreto. Expuesto no por mi valentía, sino por la protección de mi hermano. El dolor era cegador, un vacío en el pecho donde antes latía esperanza. Me sentía roto. Expuesto. Un animal herido enjaulado por su propia manada. Horas después. Iván me encontró. Llamó a mi móvil hasta que respondí. Voz quebrada. Ven a casa. Hablemos. Fui. Arrastrando los pies por las cuestas empedradas. Sintiendo cada mirada de los vecinos como un veredicto. En casa. Él esperaba con café humeante. Lo siento. Ruby. Pero era necesario. Ahora pueden atacarte abiertamente. Y yo los detendré. Serás libre de tus mentiras. Libre. La palabra me dio náuseas. Has destruido mi vida por tu miedo. Mamá estaría horrorizada. Mencionarla fue error, su rostro se endureció. Mamá quería hombres. No invertidos. Duerme. Mañana será mejor. No dormí. Me quedé mirando el techo. El dolor evolucionando de fuego a hielo, entumecimiento total. Al amanecer. Con Barcelona despertando en tonos rosados. Tomé una decisión. No huiría aún. Pero empezaría a romper cadenas. Una a una. El aftermath del grito de Iván fue un terremoto que resapó mi mundo en réplicas interminables. El lunes siguiente en el instituto. No fui. Me quedé en cama. Fingiendo gripe. Mientras el móvil vibraba con mensajes, memes crueles de chicos besándose con mi cara superpuesta. Invitaciones a fiestas de maricones, que eran trampas obvias. Mark no escribió. Su silencio dolía más que los insultos, era rechazo. O peor. Pie. Iván. Por su parte. Actuaba como si nada, me llevó Pam Tomaquet al desayuno. Comentando el clima como un padre normal. Verás qué pasa. Ruby. La gente olvida. Olvidan. Como si mi identidad fuera un chisme de taberna. Pero no olvidaban. Cuando finalmente volví, arrastrado por la obligación escolar. El patio era un circo. Silbidos al pasar. Hombros chocando accidentalmente. Y en clase. El profesor de literatura ignorando mis manos temblorosas al leer en voz alta un poema de Espriu sobre la patria perdida. Mi patria, yo mismo. Exiliado en mi piel. Al recreo. Un grupo liderado por un tal Sergio, un futbolista con ego inflado como un balón, me acorraló contra la verja. Entonces, ¿es verdad? ¿Chupas pollas? Escupieron. Me empujaron.
Y yo me encogí, protegiendo la cabeza como en las palizas de papá de niño. Mark intervino, gritando, «Basta». Joder. «Déjalo». Pero su voz era débil, teñida de distancia. Se fue con ellos, mirándome una última vez con ojos que decían «Lo siento». Llegué a casa magullado, moretones floreciendo en brazos y ego. Iván vio las marcas y sonrió. Perverso. Te lo advertí. Pero ahora, con esto, se cansarán. Eres el mártir. Ruby. Mártir. Como San Jordi clavando la lanza en el dragón. Pero yo era el dragón, devorado por su propia cola. Esa noche, exploté. En la cena, una tortilla de patata reseca. Le tiré el plato. Me has convertido en un freak. ¿Contento? Mark no me mira más. Nadie me mira. Él se levantó despacio. Rostro pétreo. Mark es un niñato. ¿Y tú? Tú eres mi responsabilidad. Si no lo hacía yo, lo habrían descubierto peor. Al menos ahora soy el héroe. La palabra me enfureció. Lo abofeteé, un golpe seco que resonó como un disparo en el piso vacío. Su mejilla enrojeció. Y por un segundo, vi sorpresa. Luego furia. Me agarró del cuello, presionando contra la mesa. Nunca más me toques. Invertido. Eres una vergüenza para la sangre catalana. Me soltó, jadeando, y se fue dando un portazo. Me quedé en el suelo, tosiendo, el cuello ardiendo como hierro al rojo. Aquel fue el primer golpe físico real. Pero liberador, confirmó lo que sabía. Iván no me protegía, me extinguía. Llamé a una línea de ayuda LGBT esa noche. Desde el balcón. Voz baja contra el rumor de la ciudad. Hola. Soy Rubén. Me han notado. Mi hermano. No sé qué hacer. La voz al otro lado. Cálida como un abrazo materno. Me guió, ven al centro mañana. No estás solo. No estás solo. Lágrimas calientes rodaron, era el primer salvavidas en un mar de ahogo. Al día siguiente. Mentí a Iván, voy al instituto. En vez. Tomé el metro al Raval. Barrio laberíntico de aromas especiados y grafitis políticos. El centro era un local modesto en una callejuela, con una bandera arcoíris descolorida en la puerta. Dentro. Me recibió Elena. Una terapeuta de 50. Con gafas gruesas y acento andaluz suavizado por años en Barcelona. Siéntate. Chaval. Cuéntame. Y conté todo, el secreto. El control. El grito. El beso con Mark. La muerte de mamá. Hablé 2 horas. Palabras saliendo como un río desbordado tras sequía. Elena escuchó, asintiendo. Y al final, has sido valiente al venir. Podemos ayudarte con alojamiento temporal. Terapia. Incluso denuncia si quieres. Denuncia. Contra mi hermano. La idea me revolvió el estómago. Pero la planté como semilla. Mientras. En casa. La dinámica cambió.
Iván se volvió distante. Casi cortés, cenas mudas. Buenas noches secos. Pero el control persistía, revisaba mi mochila. Preguntaba por amigos nuevos. Sabía que algo tramaba, lo veía en sus ojos. Ese brillo paranoico como el de los manifestantes acorralados por antidisturbios. Una noche. Encontró mi diario, el cuaderno bajo el colchón. Traidor. Lo hojeó en la cocina mientras yo fingía dormir. Y al amanecer. Me esperó con él en mano. Bonito. Rubén. Iván me mata. Poético. ¿Vas a ir a la poli con esto? Su voz era calma. ¿Letal? Me quedé helado en la puerta. Dame eso. Él lo agitó. Primero. Prométeme que pararás esta locura. Ve a un cura. Reza. Encuentra una chica. O te juro que te echo. Era ultimátum. Lágrimas de rabia me nublaron. No soy tu marioneta. Mamá me querría libre. Mencionarla fue error de nuevo, tiró el diario al suelo. Pisándolo. Mamá está muerta por tu culpa. Su estrés. Tus secretos. ¿La mataste? Mentira vil. Pero caló. Me derrumbé. Sollozando en el suelo entre páginas rasgadas. Él se fue al trabajo. Dejando el caos como castigo. Ese día. No fui al centro. Me quedé en casa. Pegando páginas con cinta adhesiva. Reconstruyendo mi voz fragmentada. Y escribí una carta. No para Iván. Sino para mí, Rubén. Mereces amor. No supervivencia. La guardé en el bolsillo. Talismán contra la oscuridad. El clímax se cocinó lento. En una cena familiar improvisada con Laia. Ella insistió, trae a tu hermano. Iván. Quiero conocerlo mejor. Cenamos en un restaurante de la calle Scudellers. Paella valenciana humeante y vino Priorat tinto como sangre. Laia charlaba animada sobre el feminismo catalán. El interseccionalidad con el independentismo. Y por primera vez. Sentí conexión. Rubén. ¿Tú qué piensas del orgullo? Es libertad pura. Iván se tensó. Pero yo. Con el vino aflojando lenguas. Respondí, creo que el amor no tiene fronteras. Ni políticas. Ni de género. Silencio. Laia sonrió, exacto. Iván clavó la vista en su plato. De vuelta en casa. Explotó. ¿Qué coño ha sido eso? Delante de Laia. Me empujó contra la pared del pasillo. Su aliento a vino. Estás sabotajeando todo. Por primera vez. No me encogí. Lo miré a los ojos. Voz firme pese al temblor, no. Estoy siendo yo. ¿Y tú? Tú eres el tóxico. Me has acosado. Me has hurtado. Me has golpeado. Por amor. ¿Dices? Pero es odio. Odio a ti mismo. Quizás. Las palabras salieron como veneno purgado. Años de silencio rompiéndose en cascada. Él palideció. Retrocediendo. ¿Odiarme? Yo te salvé. Me destruiste. Grité.
Lágrimas libres. Mamá me diría que luches. No que te escondas. Mencionarla fue el detonante. Me abofeteó. ¿Fuerte? La mejilla ardiendo como estigma. Pero no paré. Tócame otra vez. Y me voy. A la mierda tu protección. Él se detuvo. Mano en alto. Y vi el quiebre, lágrimas en sus ojos. Reales esta vez. Rubén. No puedo perderte. Eres todo lo que tengo. Vulnerabilidad cruda. Como un niño perdido en la boqueria. Me solté. Recogiendo mi mochila preparada en secreto. Ya me has perdido. Por salvarme a tu modo. Salí. Puerta cerrándose como guillotina. Caminé por las calles nocturnas de Barcelona, farolas doradas reflejándose en charcos. El lamento lejano de un saxofón en un club de jazz. Hacia el centro del Raval. Lágrimas caían. Pero pasos firmes. El clímax no fue un estruendo, fue un susurro interno: soy libre. El exilio voluntario en el Raval fue un renacer áspero. Como la ciudad misma, caótica. Multicultural. Con olores a tajine marroquí mezclados con grafiti anarquistas en las paredes desconchadas. Elena me instaló en un piso compartido con otros chicos, un magrebí huyendo de un matrimonio forzado. Una lesbiana de Valencia escapando de familia homófoba. Un cuchitril con colchones en el suelo y vistas a un patio ventilado donde se secaba ropa ajena. No era lujo. Pero era mío. Sin vigilancia. Sin ultimátums. Las primeras noches. El pánico me visitaba, ¿y si Iván me buscaba? ¿Y si llamaba a la poli? Pero Elena me dio, le dijimos que estás a salvo. En terapia. Dale tiempo. Tiempo. Iván lo usó para arrepentirse. O eso creí. Mensajes llegaron: vuelve. Ruby. Lo siento. Hablemos. Los leí en el móvil nuevo, uno barato del centro. Corazón apretado. Respondí una vez: necesito espacio. No más control. Silencio después. Laia escribió también: tu hermano está destrozado. Pero hiciste bien en irte. Eres valiente. ¿Valiente? La palabra me anclaba. Como las anclas en el puerto de la Barceloneta. La terapia con Elena era disección quirúrgica de heridas. Tu hermano te ama. Pero torcido por su trauma, el abandono de papá. El miedo al rechazo social en un barrio conservador como Gracia. Lógico. Pero no excusa. Hablábamos de mamá. De cómo su muerte nos rompió diferente, a mí. Liberándome, a él. Endureciéndolo. Y de Mark, lo busqué en redes. Vi fotos suyas en fiestas. Sonriendo con otros. Dolía. Pero curaba. El primer amor enseña a soltar. Decía Elena. Barcelona me acogió de nuevo. Esta vez en sus entrañas. Trabajé medio tiempo en una librería del gótico. Recomendando Lorca a turistas despistados. Inhalando el aroma a papel viejo como oxígeno. En el orgullo de junio, olas de arcoíris inundando las ramblas. Carrozas con divas drag cantando: ¿a quién le importa? Marché. Primera vez. Grité consignas. Besé a un chico anónimo bajo confeti. Sentí el pulso colectivo como un latido compartido. No era venganza, era afirmación.
Iván pagó su precio en soledad. Laia lo dejó meses después. No puedo amar a alguien que ahoga a su hermano. Volvió a la panadería. Más callado. Con ojeras que delataban noches en vela. Una vez. Me vio en la calle Verdi. Desde lejos. Nuestras miradas se cruzaron, él en la puerta. Harina en las manos, yo con una bolsa de libros. No gritó. No corrió. Solo asintió. Ojos húmedos. Y volvió adentro. ¿Hoy HN? No sé. Pero vi el costo, su protección lo había aislado. Un guardián sin reino. Volví a casa 6 meses después. No por debilidad. Sino por cierre. El piso estaba igual, fotos de mamá en la pared. El balcón con macetas secas. Iván abrió la puerta. Demacrado. Barba descuidada. Rubén. Abrazó. Téntete. Hablamos horas. Café frío entre nosotros. Fui un monstruo. Admitió. Miedo a perderte como a papá. Pero te perdí igual. Lloramos. No como verdugo y víctima. Sino como hermanos rotos. No perdoné del todo, las cicatrices quedan. Pero solté la cuerda. Somos familia. Pero libre. Hoy. Barcelona brilla igual, sol en las tejas modernistas. Mar en el horizonte. Vivo en un piso propio en el Poblenou. Estudio diseño gráfico. Amo a un chico llamado Alex, ojos castaños. Risa como olas. Iván viene a cenar domingos. Trae baguettes frescas. Hablamos del Barça sin subtextos. Ha ido a terapia. Dice. ¿Progresa? A veces. En el Parc de la Ciutadella. Me siento bajo los plátanos y leo Lorca, y yo me labré en la sustancia de tu alma. El amor no es sangre espesa, es elección. ¿Traicioné a mi hermano? ¿O me salvé? La pregunta flota como humo de castañada en otoño. Pero en mi pecho. Paz, soy Rubén. Entero. Bajo el sol implacable de esta ciudad que todo lo perdona.